Soy José Bonaparte, conocido como José I de España. Nací el 7 de enero de 1768 en Corte, en la isla de Córcega. Fui el primogénito de Carlos María de Bonaparte y de Leticia Ramolino. Mi hermano menor fue el futuro emperador, Napoleón Bonaparte. Estudié leyes en Pisa, en Italia, y me hice abogado. En 1789, me sumé a la revolución que estalló en Francia, siendo elegido diputado por Ajaccio en 1792. En 1794, se me nombró proveedor del ejército en Marsella. Allí contraje matrimonio con Julia Clery, hija de un acaudalado fabricante de jabón. Gracias a mi hermano, que entonces iniciaba su carrera militar y política, en 1796 fui comisionado para cumplir importantes misiones en Parma y Roma. Fui diputado en el Consejo de los 500, el órgano legislativo inferior bajo el Directorio, y contribuí a preparar el golpe de Estado que mi hermano dio el 9 de noviembre de 1799. Después actué como diplomático, firmando tratados con Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña y el Vaticano. Cuando Napoleón se convirtió en emperador en 1804, fui nombrado elector imperial, con derecho a heredar la corona si él moría sin descendencia. El 30 de marzo de 1806 se me adjudicó el trono de Nápoles, donde goberné rodeado de ministros competentes, muchos de ellos napolitanos, y llevé a cabo reformas en la administración, el ejército, la enseñanza, las órdenes religiosas, suprimiendo los derechos feudales e introduciendo el Código Civil. Muchos españoles atribuían al ministro Godoy la crisis que vivía España a comienzos del siglo. El 19 de marzo de 1808, en Aranjuez, una conspiración obligó a Carlos IV a abdicar la corona en su hijo, el príncipe de Asturias, quien pasó a ser el rey Fernando VII. Sin embargo, Carlos IV se arrepintió pronto y, pocos días después, escribió a Napoleón afirmando que, si había renunciado a la corona en favor de su hijo, fue por la fuerza de las circunstancias, y confiaba en Napoleón para decidir el futuro de la dinastía y de España. En sus palabras, acudía a ponerse en los brazos de un grande monarca aliado suyo, y prometía conformarse con todo lo que este mismo grande hombre quisiera disponer. Esto convertía a Napoleón en árbitro de la situación. Así lo entendió mi hermano, quien invitó a la familia real, al padre y al hijo, a reunirse con él en Bayona. En aquella pequeña ciudad francesa se vivieron escenas lamentables. Padre e hijo se insultaron mutuamente. Napoleón exigió primero que Fernando renunciara al trono de España, luego que Carlos IV abdicara en favor del emperador de Francia, quien se comprometió a entregar a España un príncipe que garantizara la independencia del reino y emprendiera la modernización de sus instituciones. A continuación, Napoleón me designó como rey de España y otorgó, o más bien impuso, una constitución, o estatuto, al reino. Para ello, se convocó en Bayona una asamblea compuesta por representantes del clero, de la nobleza y del tercer estado. De los 150 previstos, solo 65 estuvieron realmente presentes. Presidía la asamblea Miguel José de Azanza, quien sería mi ministro. El estatuto quedó aprobado el 6 de julio. Al día siguiente, la asamblea me aceptó como rey de España y de las Indias, y yo presté juramento ante ella. Aunque el estatuto fue una carta impuesta por Napoleón, contenía disposiciones que rompían con el pasado. Representaba el primer esbozo de un gobierno representativo en España. Sus primeros artículos proclamaban la religión católica como única y dominante en el país, sin tolerancia de ningún otro culto, la sucesión al trono dentro de la familia de Napoleón, y la alianza perpetua entre Francia y España. A continuación se definían las nuevas instituciones. Yo, como rey, seguía siendo el centro del sistema, pero el estatuto incorporaba una serie de principios nuevos que se apartaban de las normas de la monarquía tradicional. Se preveía la formación de 3 cuerpos: un Senado, un Consejo de Estado y unas Cortes con una Cámara única, dividida en 3 estamentos: clero, nobleza y pueblo. Las Cortes no tenían poder legislativo, su misión era fiscalizar los actos del gobierno. Se proclamaba, además, la abolición de los privilegios y del tormento. Las libertades individuales, incluida la libertad de prensa, quedaban garantizadas.
En estas condiciones se comprende la postura de quienes decidieron acatar mi régimen, los llamados afrancesados. Como señaló Miguel Artola, fueron fundamentalmente los ilustrados del tiempo de Carlos III, que volvieron a ocupar puestos de relevancia, con las excepciones notables de Floridablanca y Jovellanos. Así lo demuestra perfectamente Cabarrús. Perseguido o marginado bajo el despotismo de Godoy, lo nombré ministro de Hacienda, cargo que aceptó con la voluntad de continuar con las ideas y proyectos que ya había defendido y en parte realizado bajo Carlos III. En 1808, Cabarrús sacaba de su cartera el fruto de largas reflexiones anteriores a su llegada al ministerio. Parecido fue el caso del canónigo Llorente, a quien nombré director de los bienes nacionales. Nada más llegar a Bayona, donde había sido convocado para la Junta de Notables, no ocultó su entusiasmo hacia mí, viéndome como una oportunidad única para llevar a cabo los cambios sociales, políticos y religiosos que España necesitaba, pues los Borbones carecían de voluntad para emprenderlos y eran responsables del estado de decadencia. Otros destacados representantes de la Ilustración también se unieron a mi administración. Mariano Luis de Urquijo como ministro, el poeta Meléndez Valdés como consejero de Estado, José Marchena como redactor de la Gáceta y archivero mayor del Ministerio del Interior, Moratín, entre otros. Otros ilustrados, en cambio, mostraron su rechazo al nuevo régimen, al considerar que venía impuesto por una potencia extranjera, acompañado de una ocupación militar y de una guerra civil. Jovellanos representa bien a este grupo, que serían los futuros liberales de Cádiz. El 7 de julio de 1808, al formar mi primer gobierno, lo nombré ministro del Interior. Rechazó el cargo alegando motivos de salud, pero, tras la batalla de Bailén, ya no ocultó su postura. Escribió a Cabarrús una carta de ruptura. El 17 de septiembre aceptó ser delegado de su provincia, Asturias, en la Junta Central que se estaba formando en Madrid. Aprobado el Estatuto de Bayona, me dirigí a Madrid, pero, pocos días después de instalarme en el Palacio Real, el 30 de julio de 1808, tuve que salir precipitadamente hacia el norte de la península al enterarme de la derrota francesa en Bailén, ocurrida el 22 de julio. Napoleón tuvo entonces que tomar personalmente el mando de un gran ejército e invadir España. Entró en Vitoria el 5 de noviembre de 1808. El 29 del mismo mes, deshizo las defensas que los soldados españoles habían levantado en Somosierra, abriéndose paso hacia Madrid. El 2 de diciembre estaba en Chamartín, y, poco después, volvía a ocupar el Palacio Real de Madrid. Desde entonces, la situación pareció evolucionar de forma más favorable. Hasta marzo de 1813, la mayor parte del territorio hispánico estuvo bajo mi órbita. Reinaba en casi todo el norte de la península, salvo Aragón, Cataluña y el Reino de Navarra, donde se mantenía un virrey, y el noroeste gallego, que escapó prácticamente siempre a nuestro dominio. También controlábamos amplias zonas de la meseta y del centro. En 1810 emprendí un largo viaje a Andalucía, visitando Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, pero no logré someter Cádiz. Desde el principio, supe lo difícil que iba a ser mi misión en la península. A partir del 2 de mayo de 1808, mis colaboradores, los afrancesados, y yo tuvimos que hacer frente a la resistencia armada del pueblo español, al ejército, a las partidas de guerrilleros y a las tropas británicas, aliadas de la regencia de Cádiz. Me fue imposible convencer a los españoles de que podían confiar en el nuevo régimen para regenerar el país. Las circunstancias no permitieron que se aplicara la Constitución de Bayona. Las Cortes previstas nunca llegaron a reunirse, aunque se pensó en ello en abril de 1810, cuando la Junta Central decidió convocarlas. En 1812, al constituirse efectivamente las Cortes de Cádiz, intenté sin éxito llegar a un acuerdo con ellas. En opinión de mis partidarios, tanto los afrancesados como los liberales procurábamos lo mismo: la regeneración de España mediante instituciones modernas y un gobierno representativo. Pero ya era demasiado tarde para lograr ese entendimiento. El Consejo de Estado sí se constituyó, en febrero de 1809, tan pronto como se logró dominar el centro de la península. Este organismo,
que contó con la colaboración de destacadas personalidades como Llorente o Meléndez Valdés, tenía el mismo cometido que su modelo francés: estudiar y preparar cuidadosamente las decisiones del Poder Ejecutivo. Para acabar con la rutina, el 19 de agosto de 1809 suprimí, de un plumazo, todos los consejos del antiguo régimen: Castilla, Guerra, Indias, Hacienda, Órdenes, etc. En abril de 1810, se llevó a cabo una reforma administrativa de singular trascendencia: la división de España en 38 prefecturas, 111 subprefecturas y miles de municipios, en lugar de las antiguas provincias. El objetivo era corregir irregularidades, reducir la multiplicidad y el desorden de las circunscripciones existentes, eliminar enclaves y la superposición de distritos heterogéneos, y así facilitar la acción de gobierno. A pesar de lo que insinuaban mis adversarios, nunca fui hostil a la religión. Los primeros artículos de la Constitución de Bayona proclamaban la religión católica como dominante y única en España, sin tolerancia de ningún otro culto. Siempre procuré mostrarme respetuoso con las devociones tradicionales. Asistía a misa, a varios oficios y a las procesiones del Corpus. Incluso seguía personalmente las estaciones del Vía Crucis en Cuaresma, con una devoción aparente que recordaba los hábitos piadosos de Carlos IV. Lo que no admitía era que el clero se entrometiera en cuestiones políticas. En esto, no me apartaba de los ilustrados del siglo XVIII. Como ellos, veía sobre todo en el clero regular una amenaza para mi autoridad, pues consideraba que los frailes estaban sometidos excesivamente a Roma, es decir, a una potencia extranjera. Así se explica el decreto del 18 de agosto de 1809, inspirado por Juan Antonio Llorente, quien, ya el 30 de mayo de 1808, había compuesto un reglamento para la Iglesia española donde se leían frases como esta: no deben quedar en España monjes, frailes, monjas, clérigos regulares, cabildos de iglesias colegiales, parroquiales ni otro clero, en fin, que el episcopal y el parroquial y este clero no ha de retener bienes algunos raíces, sino solo casa en el pueblo de la respectiva residencia. Por el decreto de agosto de 1809 quedaron suprimidas y disueltas todas las órdenes regulares monacales, mendicantes y clericales en el término de 15 días. Sus miembros debían salir de los conventos y claustros y vestir hábitos clericales seculares. Todos los bienes monacales quedaban aplicados a la nación. Se creó una Dirección General de Bienes Nacionales, donde por primera vez apareció este nombre aplicado a los bienes confiscados a la Iglesia. Otro decreto del 19 de agosto prohibió a los religiosos exclaustrados predicar y confesar. Quedaron, asimismo, suprimidas las órdenes militares. La supresión de las órdenes religiosas dio ocasión para poner en marcha un plan ambicioso de reorganización de la enseñanza, basado en el modelo francés. El 6 de septiembre de 1809, en los extinguidos colegios de los Escolapios, las escuelas pías, se decidió establecer separadamente un colegio de pensionistas y una escuela gratuita. El colegio equivalía más o menos al liceo francés. En él se darían clases de doctrina cristiana, de gramática castellana y latina, de aritmética, de álgebra, de geometría, de dibujo y de geografía. Esta era la gran novedad: los liceos o institutos escuela. El objetivo era crear un liceo en cada prefectura. Sin embargo, aquellas reformas no prosperaron. No logré hacer triunfar el programa reformista esbozado en la denominada Constitución de Bayona. Ello se explica, primero, porque mi reinado se desarrolló bajo el condicionante de la Guerra de la Independencia, y además porque nunca dispuse de una plena soberanía. Estuve constantemente obligado a acatar las decisiones de mi hermano, el emperador Napoleón, para quien España no era más que un elemento auxiliar en un sistema complejo cuyo objetivo era mantener y reforzar la preponderancia de Francia en Europa. En varias ocasiones, Napoleón tomó decisiones sin tener en cuenta los intereses de España, sin consultarme, y me vi muchas veces ante hechos consumados. Al llegar a Vitoria, en noviembre de 1808, arremetió contra los frailes, en quienes veía cómplices y auxiliares de los ingleses. En diciembre, en Chamartín, firmó una serie de decretos para destituir a los miembros del Consejo de Castilla,
suprimir la Inquisición, reducir las casas monásticas a la tercera parte de sus efectivos, acabar con los derechos feudales y con las aduanas interiores, todo ello sin consultarme en absoluto. Me sentí profundamente contrariado, no porque las medidas adoptadas me parecieran malas, sino porque consideraba que era yo, como rey de España, quien debía legislar. Renuncié al trono, pero hube de ceder a la presión de mi hermano. Me instalé en el Pardo y esperé a que Napoleón saliera de Madrid para regresar al Palacio Real, el 22 de enero de 1809. Al año siguiente, mientras emprendía una visita a Andalucía, mi hermano, con total ausencia de tacto político, firmó el decreto del 8 de febrero de 1810, por el cual todo el territorio situado al norte del Ebro, es decir, los distritos de Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya, las tres provincias vascongadas, quedaba directamente sometido a Francia. En Cataluña, los generales franceses publicaron bandos redactados en francés y en catalán en los que se recordaban las glorias pasadas de la Corona de Aragón, la rebelión de los segadores, etc. Se fomentaron así los sentimientos nacionalistas de los catalanes. El 29 de mayo del mismo año, las zonas de Burgos y Valladolid quedaron asimismo separadas de mi gobierno y sometidas a una administración militar francesa. Protesté y envié al ministro Azanza a París para convencer a Napoleón de que convenía volver a la situación anterior. Yo mismo viajé a París, en abril de 1811, pero no obtuve nada. Quise entonces abdicar, pero Napoleón me convenció otra vez para que me quedara como rey y, en contrapartida, me nombró generalísimo de todo el ejército de España, concesión más teórica que real. Al regresar a Madrid, rompí toda relación directa con mi hermano. Solo me comunicaba con él por medio del general Berthier. El 26 de enero de 1812, Napoleón dio un paso más al anexionar pura y simplemente Cataluña. He dejado un mal recuerdo en España. Pretendí pasar por un monarca delicado y amigo de las artes. Se me veía mucho en los teatros, o bien inaugurando bustos de Lope de Vega, de Calderón, de Moreto, o planeando la realización de museos. Al mismo tiempo, procuré ganarme las simpatías del pueblo de Madrid por todos los medios a mi alcance, organizando fiestas, restableciendo las corridas de toros. Todavía en los meses de enero y febrero de 1813, aparentaba serenidad. Me mostraba en los paseos públicos, en el teatro, en un baile de máscaras, disfrazado de portador del agua de París, en las corridas de toros. La verdad es que cada vez era más impopular entre los españoles, que me consideraban el máximo representante de la opresión extranjera. Se me motejaba despectivamente con el nombre de Pepe Botella, sin que hubiera motivo para ello, pues, por lo visto, no tenía particular afición a la bebida. Durante mi gobierno, siempre predominaron los desafueros sobre cualquier actor realmente eficaz, y a ello hay que añadir los desastres de la guerra, con sus aspectos despiadados. En ningún momento tuve autoridad sobre el ejército francés, que solo obedecía a los jefes nombrados por el emperador. Estos se comportaban como verdaderos sátrapas en las zonas que les tocó gobernar. Ese fue el caso del mariscal Soult en Andalucía, del mariscal Suchet, nombrado duque de la Albufera, en Valencia, y de muchos más. En todas partes, los militares se dedicaron al saqueo sistemático. Se llevaron a Francia colecciones de pinturas, algunas reservadas a Napoleón, otras a los generales franceses. En Simancas, las tropas imperiales estuvieron alojadas en el archivo. Su jefe, el general Kellerman, sugirió que se enviara el archivo a Francia. Solo la imposibilidad del transporte lo detuvo, pero se hicieron envíos parciales en 1811 sin que mi gobierno se enterara. A decir verdad, tanto yo como mi gobierno también participamos en el saqueo del país. La ocupación francesa y la guerra ocasionaron muchísimos destrozos y daños de toda clase en la península. En todas partes, los desmanes de la soldadesca francesa y el saqueo de palacios, casas, iglesias y monumentos causaron pérdidas inestimables e irreparables. En Burgos, por ejemplo, con motivo de la retirada, el día 13 de junio de 1813, el ejército napoleónico voló el castillo, pero todavía se pueden ver algunas reformas urbanas llevadas a cabo en aquel periodo, como el diseño del actual Paseo del Espolón. En 1810,
durante mi estancia en Sevilla, acompañado por afrancesados distinguidos como Alberto Lista o Marchena, se vivieron algunos aspectos positivos. Me opuse a que la fábrica de tabacos sirviera de cuartel a las tropas. Al contrario, la cuidé para organizar en ella recepciones. También me preocupé por realizar varias obras de urbanismo, remodelar el espacio urbano, trazar plazas, mejorar la higiene y la limpieza de las calles, etc. En la misma ciudad de Madrid, capital por algunos años de mi reinado, se observan huellas de aquella época. La preocupación por despejar el panorama urbano y trazar plazas por doquier me mereció el mote de Rey Plazuelas, más simpático, desde luego, que el de Pepe Botella. A mí se debe la actual Plaza de Santa Ana, que ocupa el lugar de un antiguo convento de carmelitas descalzas derribado en aquella ocasión. Pero la realización más espectacular fue la creación de la Plaza de Oriente. Pensando en el embellecimiento de mi capital y en dar mayor prestancia al Palacio Real, concebí y llevé a cabo el propósito de demoler varias casas situadas detrás de la Real Armería hasta la Puerta de la Vega. Poco después, decidí ensanchar la plazuela situada en la fachada oriental del palacio, derribando 3 manzanas de casas. Todo ello se realizó en 3 o 4 meses, a finales del año 1809. Por las mismas fechas, se suavizaron las pendientes del Campo del Moro y se amplió la calle del Arenal. La derrota francesa del 22 de julio de 1812 en Arapiles presagiaba el final de mi breve reinado. En agosto de 1813, después de la batalla de Vitoria, tuve que abandonar España definitivamente. En diciembre de ese mismo año, se firmaba el Tratado de Valencay, por el que Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de España, y, el 13 de marzo de 1814, Fernando partía para tomar posesión de su reino. Al salir de España, ocupé un puesto destacado en el gobierno del Imperio francés. Después de la derrota de Waterloo, 18 de junio de 1815, busqué refugio en Estados Unidos, cambiando mi nombre por el de Conde de Survillers. Había logrado conservar una fortuna inmensa que me permitió comprar una finca entre Nueva York y Filadelfia. Allí edifiqué una elegante mansión en medio de un parque, a orillas de un río y de un lago artificial, y llevé una vida de lo más agradable, recibiendo amigos, dando fiestas y manteniendo varias aventuras amorosas. Aquella vida social no me impidió seguir interesándome por la política. Entre los que acudían a visitarme había varios emigrados franceses que proyectaban crear en el estado de Texas, en aquella época todavía parte del Imperio español, un refugio para antiguos partidarios de Napoleón. Detrás de aquel proyecto muchos sospechaban que se disimulaba otro mucho más ambicioso: convertirme en rey de México y quizás en emperador de las Américas hispánicas. Al embajador de Fernando VII, José Onís, le preocupaban bastante las idas y venidas en mi casa, tanto más cuanto que coincidían con las conspiraciones de españoles e hispano-mexicanos. En julio de 1816, en efecto, se presentó en Baltimore el exguerrillero Javier Mina, sobrino de Francisco Espoz, al frente de una expedición militar llamada División Auxiliar de la República Mexicana, integrada por soldados españoles, compañeros de Mina en la Guerra de la Independencia Española, norteamericanos, ingleses, italianos y franceses, excombatientes de las guerras napoleónicas y algunos hispanoamericanos. Mina tenía el apoyo financiero de algunos ingleses, por ejemplo, el famoso Lord Holland, y el respaldo de americanos ilustres como Fray Servando Teresa de Mier. Estaba además en relación con Bolívar. Por las mismas fechas, se presentó en Filadelfia José Álvarez de Toledo, exdiputado de las Cortes de Cádiz, que pretendía haber sido nombrado general de la insurgencia mexicana en el exterior. Todos aquellos conspiradores se pusieron al habla conmigo, y les di una ayuda económica, pero por lo visto, no quise ir más lejos y me negué a cualquier actuación de carácter político. Este gesto vuestro me asombra, me emociona y me enorgullece. Pero después de comprobar las excelencias de la forma republicana de Estado para los países de América, os aconsejo que adoptéis este régimen en México, como un don precioso del cielo. Esta parece que fue mi respuesta a quienes me ofrecían la corona de México. Mis 2 hijas me acompañaban y vivían conmigo, pero mi mujer no quiso pasar a América, no soportaba los viajes en barco, pues se mareaba. Por eso se había ido a vivir a Florencia.
Fui a visitarla en 1839 y me quedé con ella. Allí morí en 1844, a los 76 años de edad. En 1864, reinando en Francia Napoleón III, mis restos fueron trasladados a Los Inválidos, junto a los de mi hermano, el emperador.